Semana Santa con los padres de la Iglesia. Segundo día, martes, la muerte y el bautismo. Queridos hermanos, sigamos el curso de nuestra reflexión de esta semana acompañados de los padres de la Iglesia. Toca el turno escuchar a San Basilio Magno, obispo que nos dice que es una sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los muertos. Escuchemos. Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre, levantándolo de su caída y haciendo que pasara del estado de alejamiento en que había incurrido por su desobediencia al estado de familiaridad con Dios. Este fue el motivo de la venida de Cristo en la carne, de su convivencia con los hombres, de sus sufrimientos, de su cruz, de su sepultura y de su resurrección. Que el hombre, una vez salvado, recobrara por la imitación de Cristo su antigua condición de hijo adoptivo. Y así, para llegar a una vida perfecta, es necesario imitar a Cristo, no solo en los ejemplos que nos dio durante su vida, ejemplos de mansedumbre, de humildad y de paciencia, sino también en su muerte, como dice San Pablo, el imitador de Cristo, muriendo su misma muerte para alcanzar también la resurrección de entre los muertos. Mas, ¿de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte? Sepultándonos con él por el bautismo. ¿Y en qué consiste este modo de sepultura? ¿Y de qué nos sirve el imitarla? En primer lugar, es necesario cortar con la vida anterior. Y esto nadie puede conseguirlo sin aquel nuevo nacimiento de que nos habla el Señor, ya que la regeneración, como su mismo nombre lo indica, es el comienzo de una vida nueva. Por esto, antes de comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin a la anterior. En esto sucede lo mismo que con los que corren en el estadio. Estos, al llegar al fin de la primera parte de la carrera, antes de girar en redondo, necesitan hacer una pequeña parada o pausa para reemprender luego el camino de vuelta. Así también, en este cambio de vida, era necesario interponer la muerte entre la primera vida y la posterior, muerte que pone fin a los actos precedentes y comienzo a los subsiguientes. ¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de los muertos? Imitando su sepultura mediante el bautismo. En efecto, los cuerpos de los que son bautizados quedan, en cierto modo, sepultados bajo las aguas. Por esto, el bautismo significa, de un modo arcano, el despojo de las obras de la carne, según aquellas palabras del apóstol. Habéis sido circuncidados no con operación quirúrgica, sino con la circuncisión de Cristo, que consiste en el despojo de vuestra condición mortal. Con Cristo fuisteis sepultados en el bautismo, ya que el bautismo en cierto modo purifica el alma de las manchas ocasionadas en ella por el influjo de esta vida en la carne mortal, según está escrito: lávame, quedaré más blanco que la nieve. Por esto reconocemos un solo bautismo salvador, ya que es una sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los muertos, y de ambas es figura el bautismo. El obispo San Basilio
nos recuerda muy bellamente el misterio de la redención y nos hace centrarnos en lo que celebramos diariamente durante todo el año, excepto los Viernes Santos, y que tuvo su origen precisamente en los eventos que celebramos en esta Semana Santa. ¡Ay! Si comprendiéramos el alcance de esta encarnación del Hijo de Dios. ¿Con qué actitud de reverencia viviríamos cada misa y cada día? Podríamos entender y ser conscientes de lo que también nos dice San Basilio, de que por el bautismo somos añadidos al libro de la vida. Pero no es de a fuerza. Las llamadas del Señor son como las llamadas a misa. El que quiere va y el que no quiere, pues simplemente no va. Pero si decimos voy, no se trata solo de abrir la boca. Hay que abrir también el corazón y tener la convicción de que seguirlo implica hacer lo que nos pide. Amar a Dios con todo el corazón y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que significa también negarse a uno mismo y cargar con la cruz. ¿Un ejemplo? Lo tenemos en Jesús. ¿Cómo le hizo? Bueno, hay que leer los evangelios, mis queridos hermanos. Es un buen comienzo. Y hay que ir dispuestos a todo. No nos vaya a pasar como aquel joven que fue a preguntar qué necesitaba ganar la vida eterna y dice el evangelio que se fue apesadumbrado. Ciertamente puede ser que vivamos situaciones duras o difíciles o dolorosas, quizá amargas, quizá deprimentes. Pero si valoramos adecuadamente lo que significó la encarnación, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, haríamos como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta. Alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Para alcanzar esta meta tenemos no solo que escuchar las palabras de San Basilio hoy, sino ir más allá, ponerlas en práctica poniendo a la muerte como frontera entre nuestra vida pasada y la que viviremos a partir de hoy. Y no estoy hablando de suicidio, no, para nada. Estoy hablando de la muerte del hombre viejo, de ese que hemos sido hasta hoy. Y bien decididos a dar el paso, dejemos nacer al hombre nuevo de la misma forma que en Cristo tomó su nuevo y glorioso cuerpo. No porque lo hubiera perdido, sino solamente para mostrarnos el camino. Tomemos conciencia del significado de nuestro bautismo, del poder que tiene para darnos una nueva filiación y de lo que ésta significa. Estamos terminando la Cuaresma. Es el momento de tomar la decisión. ¿Vas a dejar morir el pasado y dar un nuevo sentido a tu futuro? ¿O pasando la Pascua vas a seguir igual? Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta mañana.